¿Ha visto mi lista? Esa vocecita están hablando sola. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Doctor. Buenos días, doctor. Buenos Buenos días, días. doctor. Ya estamos listos. Pues ya estoy aquí con ustedes de nuevo. Disculpen que me haya tenido que ausentar, pero fue por necesidades de salud. ¿En qué se quedó el pasante con ustedes? ¿O con quién? Voy a exponer fracturas maleolares, doctor. ¿Quién es? Mijangos. Ayala Leslie, 11.1. Sí. Perfecto.
Estamos pendientes de ti, Leslie. Bueno, voy a hablar sobre las fracturas maleolares. Gracias, Dios Ayala. Siguiente, por favor. A la gravedad de las fracturas maleolares viene la destrucción de la pinza ilioperonea, que sostiene firmemente al astrágalo en posición fisiológica. De esta destrucción depende el desplazamiento astragalino que arrastra al maleolo fracturado, y de ahí se comprende el trastorno creado al constituirse una diástasis tibioperonea tarsiana. Al producirse una fractura maleolar, se alteran funciones estáticas de dinámica del tobillo y pues se modifican los factores gravitacionales transmitidos por la mortaja a través del astrágalo, el calcáneo y la bóveda plantar. El astrágalo está firmemente sujeto por la mortaja, recibe el peso del cuerpo en su zona posterior externa. Al producirse una diástasis astragalina, no se recibe la fuerza de la gravitación en su lugar fisiológico, por lo que es sumamente importante reducir estas fracturas lo más anatómicamente posible, ya que condiciones expuestas hacen del tobillo, que es la base de sustención del cuerpo sobre el que ha de gravitar el mismo peso, y el no lograr una reducción anatómicamente perfecta no da lugar al buen resultado funcional. Es posible obtener sin reducción anatómica en otros lugares del aparato locomotor, pues el equilibrio de la bóveda plantar es tan preciso que la menor báscula del astrágalo cambia la dirección de las líneas de fuerza. Siguiente, por favor. Hablando un poquito sobre la anatomía, la articulación del tobillo está constituida por una parte por la tibia y el peroné, que articulados entre sí conforman la sindesmosis y constituyen la mortaja, que contiene por otra parte el astrágalo. A las epífisis distales de la tibia y peroné se les denominan maleolos. En la tibia encontramos al maleolo interno y el maleolo posterior, y por su parte en el peroné encontramos al maleolo peroneo. El maleolo interno es una estructura que constituye una parte importante de la anatomía de la tibia y está constituida justamente en la cara interna e inferior de la tibia. Esta estructura se encuentra cerca de la piel superior externa y presenta relación con el hueso del astrágalo y el peroné. Está constituido también por el maleolo externo, que es una estructura ósea que tiene como rasgos ser voluminoso y alargado en comparación con el maleolo tibial. A través de su perfil ubicado en la parte posterior se encuentra el conducto por el cual transcurren los tendones correspondientes a los músculos peroneos, el lateral corto y el largo, encargados de la pronación del pie y la flexión plantar. Las superficies óseas están solidizadas por la cápsula articular y por los ligamentos, el lateral externo, el lateral interno y los tibioperoneos. Siguiente. En cuanto a la clasificación, primero que nada queda decir que las fracturas de maleolos o de tobillo pueden ser unilaterales, ya sea de un solo maleolo tibial, peroneo o posterior, y maleolar, dos maleolos o trimaleolar
participan los 3 maliolos en conjunto. Cada uno de los maliolos deberá estar perfectamente reducido, aunque está prevaleciendo el criterio de el intervencionista, con el fin de investigar el posible daño capsular, ligamentario y de la sindesmosis. El tercer maliolo, al ser tan pequeño, usualmente no se trata de manera quirúrgica. Existen 2 clasificaciones para este tipo de fracturas. Son anatómicas según el tipo y el nivel del trazo fracturario, mientras que otras tratan de hacerlo de acuerdo al mecanismo de producción de la fractura. El primero es el de Leuch-Hansen. Este es en relación con el mecanismo de la producción. Esta clasificación nos dice la posición del pie, ya sea prono o supino, la dirección de la fuerza de la fractura, ya sea en abducción, rotación, externa, eversión o abducción. Como se puede ver en la imagen, bueno, la que tiene la número D es la clasificación D. Esta constituye la mayor parte de las fracturas maliolares, entre un 40 a un 75% de las fracturas suelen ser de esta clasificación. Se da en supinación, rotación externa, es decir, que el pie va hacia afuera, y corresponde al tipo B de la clasificación de Danis-Weber, que voy a explicar más adelante. De manera lateral, la fractura es oblicua hacia atrás y hacia arriba, trasindesmal o suprasindesmal, es decir, que se da a la altura o por encima de la sindesmosis. En el área medial, la fractura es por ebulsión del maliolo tibial y rotura del ligamento deltoideo, y es anterior a la sindesmosis. El astrágalo golpea y fuerza la sindesmosis, se extiende hacia el peroné y finaliza en el lado interno de la rotura del deltoideo o una fractura por ebulsión del maliolo. En la clasificación C tenemos que es por pronación, rotación externa. Esta se da del 7 al 19% de las fracturas, corresponde al tipo C de la clasificación de Danis-Weber. Se produce una lesión del deltoideo o del maliolo. Continúa a través de la sindesmosis y termina produciendo una fractura del peroné proximal a la sindesmosis. En la clasificación B tenemos que es por pronación, abducción. Se da del 5 al 21% de los casos. Este corresponde a la clasificación B de Danis-Weber. La lesión se inicia a nivel medial, continúa a través de la sindesmosis y finaliza con una fractura transversa del peroné a la altura de la línea articular. Y por último de esta clasificación tenemos la clasificación A, que es de supinación-abducción. Esta se da del 10 al 20% de los casos y corresponde al tipo A de Danis-Weber. El pie en supinación va hacia adentro, traccionando el peroné, que sufre una fractura infrasindesmal, y el maliolo interno empuja, produciéndose una fractura vertical de este. Este es el mecanismo más típico de las lesiones, sobre todo de los esguinces del complejo ligamentario lateral. Siguiente, por favor. Ahora, la otra clasificación es la de Danis-Weber. Este nos dice dónde está la fractura y su posición. Hay 3 tipos, de acuerdo al trazo de la sindesmosis. El tipo A es infrasindesmal, es por definición estable, puede tratarse generalmente o se trata generalmente de manera conservadora. Tenemos la transindesmal, esta es estable en un 50%. Su función de la alteración ligamentosa son más frecuentes y en ellas muchas veces no se sabe hasta qué punto hay exposición de la sindesmosis hasta que no se hacen los estudios radiológicos. Dependiendo del médico y de los estudios, se va a decidir si va a llevarse un tratamiento conservador o un tratamiento por osteosíntesis. Y por último de esta clasificación tenemos la suprasindesmal. Esta es completamente inestable porque tiene una fractura que ha roto los ligamentos, rompe la sindesmosis y sale por otro lado rompiendo los malleolos tibiales o los ligamentos también. El tratamiento de esta es por osteosíntesis.
Siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto a la valoración radiológica, el paciente va a presentar mucho dolor y puede tener deformidades debido al desplazamiento. Una vez que han pasado de 4 o 6 horas, el tobillo se tiende a edematizar e incluso se provocan flictemas. La evaluación de este tipo de fracturas se hace por evaluación neurovascular y evaluación radiológica. La evaluación radiológica se hace en 3 proyecciones: anteroposterior, lateral y proyección de la mortaja. Esta última es una proyección anteroposterior en 15 grados en rotación interna, para así ver el tobillo como tal de frente y valorar si está o no subluxado. Esto se hace porque los malleolos no están como a la misma altura. También es importante la evaluación del ensanchamiento de la mortaja, que indica una disrupción de la sindesmosis, y la distancia entre el borde lateral del malleolo medial y el astrágalo, y la distancia entre la cápsula astragalina y la superficie articular tibial. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, es importante hacer la alineación, la inmovilización. El tratamiento definitivo puede ser tanto conservador como quirúrgico. En el caso del tratamiento conservador, primero no se suele tener tan frecuente, ya que para esto es importante que haya muy poco desplazamiento, y esto ocurre en la menor cantidad de los casos. Cuando se presenta, es necesario la inmovilización por una bota o botín, ya sea de yeso, fibra o una férula, y se debe tener la reducción y la fijación con el yeso durante 8 a 12 semanas. Se debe tener fisioterapia durante la inmovilización, con movilizaciones de las articulaciones libres, movimientos isométricos, ejercicio que engloben a la extremidad inferior, como elevación, separación, también la verticalización progresiva, y la marcha sin apoyo, equilibrio sobre el miembro sano y puesta de carga progresiva en casos de signos de consolidación. Tras el retiro del yeso, se debe proseguir con masajes circulatorios del pie y miembro inferior, vendaje elástico durante el día, termoterapia, electroterapia, movilizaciones activas y pasivas de todas las articulaciones del pie, hidroterapia, cinesiterapia resistida de musculatura de tobillo y pie, corrección del movimiento del pie durante la marcha y reeducación propioceptiva. También se puede tener deporte progresivo como escaleras, bicicletas y esfuerzos mínimos de menos a más. Siguiente, por favor. Por último tenemos el tratamiento quirúrgico. La fractura deberá ser reducida y fijada por osteosíntesis. Se puede dar por fijaciones externos o por placas y tornillos. Además, posterior a este, se deberá contar con yeso o férula para inmovilizar durante de 2 a 12 semanas. Lo habitual es que se tenga entre 6 y 8 semanas. De igual manera, se va a tener fisioterapia con el yeso puesto, como en el tratamiento conservador. Por lo general, estas fracturas se suelen tratar de manera quirúrgica lo más rápido posible, entre las 6 y las 8 horas, debido a que se tiene mucha edematización. Y cuando este está edematoso, ocurren problemas de disidencia de la sutura y se corre el riesgo de que la piel se vuelva a abrir. Si no se hace en ese tiempo, se suele hacer posterior a los 6 días, una vez que la edematización ha bajado y las partes blandas se encuentran en mejores condiciones, y se hace por osteosíntesis con placas y tornillos. Este tratamiento quirúrgico evita el desplazamiento secundario, permite la reposición exacta y permite la movilización precoz. Una vez retirado el yeso, el caso de la rehabilitación será igual a en el caso conservador, excepto con la eliminación de la electroterapia. Eso es todo de mi parte, doctor. Ok, muchas gracias. Pero mira, todas las fracturas
acuérdense que sea de la índole que sea, siempre va a tener mínimo 6 semanas para que se consoliden. No hay ninguna fractura que pegue en 2 semanas, ¿eh? No sé por qué los libros están poniendo ahí que de 2 a 4 semanas. Mínimo una consolidación ósea se lleva 6 semanas. Y de 6 semanas se va a 8, 10, 12. Pero mínimo 6 semanas si es una consolidación endeble todavía a las 6 semanas. Tienen que andar con cuidado. Otro detalle es que cuando hay una fractura malleolar, hay que tratar de que la sindesmosis se repare correctamente, ya sea en forma conservadora poniendo en pronación o supinación, dependiendo del tipo de fractura. El tobillo que tenga lo más contactante la sindesmosis, porque cuando queda tantito abierta la sindesmosis, el terreno disparejo, sienten la sensación cuando pisan disparejamente que se van a caer. Muchas veces con rehabilitación se corrige y si no, se tiene que abrir y corregir la sindesmosis. Muchos no lo toman en cuenta de los pacientes principalmente, y lo que dicen es, bueno, me puedo aguantar esta sensación, ya sé que es porque le falta un poquito de cierre de la sindesmosis, pero se les olvida y entonces les da inestabilidad de tobillo, y en el terreno parejo no tienen problemas, pero cuando andan en el terreno disparejo, en la calle, en un lugar que no, el apoyo no es total, tiende a botarlos. Y entonces una caída puede caer sobre la región hipotenar y producir una fractura de coles o en fin, lo conlleva a otra situación. Y el paciente, entre más grande sea, la inestabilidad se va haciendo más grande. Entonces, importantísimo, tenemos que estabilizar bien la sindesmosis para que el paciente no tenga un problema secundario a la fractura del malleolo. Repito, mínimo una fractura de tobillo o la que sea de la índole que sea, clavícula, cúbito, radio, húmero, todo. Mínimo se lleva 6 semanas, mínimo 6 semanas de consolidación. Lo ideal son las 8 semanas, 2 meses de inmovilización o 2 meses de cuidado de eso. Cuando se hace osteosíntesis, hay una alta seguridad de que la reducción se hizo bien, pero eso no evita de que todavía no está consolidada la fractura. Entonces no puede haber apoyo, y cuando se pone el apoyo así, se corre el riesgo de que se rompa el implante también. A mí no me gusta mucho confiarme y decirle, a ver, póngase una bota larga, fija y camine, porque están metiendo a esfuerzos tanto la fractura como el implante, y hay personas que se les ha roto el implante, o sea, la placa, los tornillos, y entonces hay que entrar otra vez, hay que quitar el material y volver a poner y reducir la fractura. ¿Para qué vamos a arriesgarnos? Más vale prevenir que lamentar.
Y entonces lo que hacemos es que le dejamos mínimo 8 semanas. Acuérdense que el tobillo es una articulación de sostén, sostiene todo el cuerpo, es una articulación de mucho trabajo. Todo el día está trabajando porque nos está trasladando de un lugar a otro y está en terreno parejo, en terreno disparejo, en posiciones inadecuadas a veces. Por eso es de que el tobillo siempre hay que fortalecerlo, hacer ejercicio para que así pueda soportar la carga y el trabajo al que está sometido. Muy bien, el que sigue, ¿con quién seguimos? ¿Quién es el próximo valiente o la valiente? Buenos días, doctor. Sigo yo, Jania Mortera. Jania, sí, ya sé, Jania, que tú sigues. Ahorita mi compañera Wendy me ayudará a proyectar. Perfecto, prepara todo. Mientras, en lo que preparas, veo si me puedo preparar un cafecito. Pero no hay papel. Mi amor, no hay papel. Lapicito, no.
Muy bien. Listo, ya comienza. Sí, sí, ya por favor. Ok. Bien, buenos días, doctor y compañeros. Vamos a hablar sobre las fracturas supramaleolares y desprendimientos epifisiarios. Siguiente, por favor. Ok, primero vamos a ver qué son las fracturas supramaleolares. También se les conocen como fracturas de pilón tibial. Estas van a ser aquellas que van a afectar a la porción supramaleolar, es decir, por encima del maleolo, y también de la tibia, y estas habitualmente se van a extender
a la articulación distal. Este término pilón tibial fue acuñado por Etienne de Stott en 1911, quien describía a esta fractura como una lesión producida por compresión axial de la tibia y por la lesión de las partes blandas circundantes. Siguiente, por favor. En cuanto a la anatomía, el pilón tibial va a ser la región ensanchada de la tibia. Esta va a corresponder a la epífisis distal articular y va a tener una relación con la articulación tibioperonea astragalina. Va a tener una cara anterior que va a ser convexa y va a estar en contacto con el aparato extensor del pie. También va a tener una cara posterior que esta se va a encontrar en el tercer malleolo y una cara externa que va a estar en el tubérculo de Tijaux-Chaput. Siguiente, por favor. En cuanto a la vascularización, aquí no existe ningún tipo de inserción muscular sobre el pilón y esto hace que la vascularización dependa de dos fuentes. Primero, de un tercio de red de vasos de periosto que van a provenir de la arteria tibial anterior y posterior, y los otros 2/3 van a derivarse de una arteria nutricia de la rama tibial posterior. A este nivel, los traumatismos pueden interrumpir la vascularización, con los que el hueso se vuelve dependiente de los vasos del periosto. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto al mecanismo, vamos a identificar dos mecanismos, que es el de baja energía y el de alta energía. En los de baja suelen ser accidentes de esquí o accidentes de deportes que están implicadas fuerzas rotacionales, y estas van a producir fracturas espiroideas. Su naturaleza espiral va a hacer que esto se asocie con una conminución articular y que tenga una escasa lesión de los tejidos blandos. Ahora, el mecanismo de alta energía, esto va a ser por compresión axial. Estas también van a ser fracturas complejas e intraarticulares, y estas están provocadas por caídas de una altura considerable, también accidentes automovilísticos o en caso de aplastamiento. Es muy importante también reconocer estos dos patrones porque aunque las indicaciones del tratamiento quirúrgico pueden ser las mismas, en el momento del tratamiento definitivo se van a diferenciar estos dos mecanismos, que más adelante los vamos a ver. Siguiente, por favor. Bien, entrando con sus clasificaciones, pues sabemos que una clasificación va a ser útil para proporcionar diferentes factores. Entonces esto va a servir como guía para el tratamiento. Las más utilizadas para el pilón tibial va a ser la de Ruedi y Allgauer. Esta fue descrita en 1969. Primero se describen tres tipos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En el tipo 1 vemos que la fractura no está desplazada, está en forma de T de la parte distal de la tibia, y esta se extiende a la articulación sin un desplazamiento. Y el tipo 2 va a ser casi igual, pero aquí sí va a haber desplazamiento. El tipo 3 va a ser una fractura ya más compleja, intraarticular e incluso multifragmentaria. Siguiente, por favor. Ok, aquí la clasificación de Ruedi y Allgauer da los primeros tres tipos. Entonces, los personajes Ovadia y Bells, estos van a aportar dos tipos adicionales
a esta clasificación. Entonces tenemos el tipo 4, que va a ser aquella fractura que tenga ya un gran defecto metafisiario, y el tipo 5, fractura con grave conminución. Estos dos tipos se extienden más a la metáfisis y a la diáfisis. Hay una segunda clasificación que es la de Au de Müller. Esta también es una clasificación más compleja porque da un poco más de, las da más detalladas las descripciones. De igual forma hay 3 tipos, tipo A, tipo B y tipo C. En el tipo A, estas van a ser fracturas metafisiares distales de la tibia, van a ser extraarticulares. En el tipo B, aquí van a estar parcialmente articulares con una continuidad de la diáfisis distal. Este tipo B va a incluir tipo B1, que va a ser una fractura articular parcial. Tipo B2 va a ser una fractura parcial con hundimiento, y el tipo B3 una fractura parcial multifragmentaria. En cuanto al tipo C, estas van a ser fracturas completamente articulares y sin continuidad entre la superficie articular y la diáfisis tibial. Entonces, ese también va a tener 3 tipos. El tipo C1 va a hablar sobre una fractura articular completa y de metafisiaria simple. El tipo 2 ya va a incluir una metafisiaria multifragmentaria, y el tipo 3, el tipo 2 va a ser de un trazo simple y también una metafisiaria multifragmentaria. Y ya el tipo C3, esta va a ser una fractura ya completa multifragmentaria. Siguiente, por favor. Bien, de estas 3 clasificaciones que yo les he mencionado, pues se describen más que nada el desplazamiento, su localización y el tipo de fractura, pero no se incluyen las partes blandas. Es por eso que aquí también se toman en cuenta las fracturas, la clasificación de Gustilo y Anderson, que estas son para fracturas abiertas, y la clasificación de Cherne y Gotzen, que estas son también para fracturas cerradas, y estas dos van a determinar el estado de los tejidos blandos. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la evaluación clínica, la valoración de los pacientes con estas fracturas distales va a ser, debe realizarse, primero que nada, una evaluación sistemática para asegurarse que sea una evaluación completa. Y también debe de incluir un examen minucioso del estado de la piel, es decir, de los tejidos blandos, ya que las lesiones de las partes blandas de la parte distal de la tibia van a ser también un factor limitante en el tratamiento. Aquí también puede, en cuanto a los tejidos blandos, pues puede aparecer el edema en el pie o en el tobillo. Las fracturas abiertas típicamente van a presentar heridas traumáticas en la cara interna de la tibia o a nivel de la fractura del peroné. En cuanto a estudios, inicialmente se necesitan radiografías con un ángulo posterolateral, y incluso se llega a un TAC para determinar con más detalle las características de estos fragmentos y desplazamientos, ¿no? A fin de que pues esto tenga un tratamiento más adecuado. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, aquí
vamos a tener también un tratamiento conservador y uno quirúrgico. En el conservador, esto se trata de una tracción esquelética calcánea. Esto va a ser la colocación de un clavo, y esto pues puede lograr una alineación satisfactoria. Si esto también, sí, la parte central de la superficie articular pues no está implicada. Ok. También la tracción calcánea también puede ser un tratamiento inicial en aquellas fracturas que se requiere una intervención quirúrgica, pero que debe posponerse debido a que también se le debe poner atención al estado de las partes blandas. En cuanto al tratamiento quirúrgico, aquí la mayoría de los casos se da en dos etapas. La primera etapa pues va a ser el tratamiento conservador, que va a ser el manejo de la urgencia para proteger las partes blandas, y una segunda etapa que es que ya una vez que las partes blandas están en buenas condiciones, ya se realiza el tratamiento quirúrgico definitivo. En cuanto a las complicaciones que esto puede ser, pues va a ser el compromiso de las partes blandas. Puede haber también una infección posquirúrgica o una mala unión o una artrosis postraumática. Siguiente, por favor. Bien, eso era en cuanto a las fracturas supramaleolares. Ahora, pasando a otro tema, son los desprendimientos epifisiarios. Bien, un desprendimiento va a ser la separación o el desplazamiento de algún órgano que no está en el lugar en el que estaba. Esto se va a dar en las epífisis. Las epífisis van a ser zonas esponjosas, densas en la periferia, que van a estar cubiertas de cartílagos articulares. Es importante recordar que también aquí los huesos esponjosos se van a caracterizar porque tengan un sistema de trabéculas amplias. En las fracturas de desprendimientos epifisiarios van a ser frecuentes en niños de 10 a 15 años. Aquí se incluye lo que es el cartílago de crecimiento. Entonces, el cartílago de crecimiento va a ser una zona muy vascularizada, y aquí va a ser el punto en donde se tiene una gran actividad celular, y aquí es donde también se realiza la transformación de las células cartilaginosas a las células óseas. Entonces, cuando la lesión se encuentre más cerca del cartílago de crecimiento, mayor va a ser pues la afectación o el peligro para que tenga un buen crecimiento. Ok, a ver, siguiente, por favor. Bien, entrando a su mecanismo, estas fracturas suelen ser por caídas o golpes en la extremidad. Esto puede ocurrir pues en un accidente automovilístico, en deportes, ya sea en fútbol americano, en básquetbol, actividades recreativas como andar en bicicleta, esquiar, en ese tipo de cosas. Siguiente, por favor. Bien. En la clasificación que también más usada en esto es la de Salter y Harris. Bien, tenemos un tipo 1. Estas fracturas van a atravesar el hueso a nivel del cartílago de crecimiento y se van a separar lo que es en el extremo del cuerpo del hueso. Entonces van a distorsionar lo que es completamente el cartílago de crecimiento. Estas van a ser comunes en la rodilla y en el hombro.
tenemos el tipo 2, que estas también van a atravesar parte del hueso a nivel del cartílago de crecimiento y va a haber un desprendimiento de parte de un fragmento metafisiario, como vemos en la imagen. Ambos tipos de fracturas, por lo general, suelen tratarse con inmovilización mediante yeso. Siguiente, por favor. Ahora está el tipo 3 y el tipo 4. El tipo 3 va a ser ya un desprendimiento parcial y esto se va a limitar a nivel de una fractura vertical. Esto también va a separar un pequeño fragmento de la epífisis y estas fracturas van a ser más comunes en los niños más grandes. Cuando ya están más grandes los niños, entonces el centro del cartílago de crecimiento va a comenzar a soportar, por lo que la fractura no continúa atravesando el hueso, sino que esto forma un ángulo y quiebra el extremo del hueso, que es lo que vemos en la imagen. Ok, en el tipo 4, esto también va a atravesar el cuerpo del hueso y el cartílago del crecimiento y el extremo del hueso. Esto ya va a ser un poco más complicado. Estas dos también van a ser tratadas estas llevan con cirugía y por medio de una fijación interna. Aquí en la imagen que ven en blanco y negro, esta es una fractura de tipo 3, tipo 3 del fémur, que esta va a atravesar la placa epifisiaria y baja en la articulación de la rodilla. Aquí vemos que la fractura se está fijando con tornillos, ¿no? En estos dos tipos casi siempre va a haber una alteración de crecimiento del niño. Siguiente, por favor. Ok, tenemos el tipo 5, que este es el último, en donde las fracturas ocurren debido a una lesión de aplastamiento en el cartílago de crecimiento, o también van a ser producto de una fuerza de compresión. En esto, las fracturas también pueden ser tratadas mediante inmovilización o pueden requerir cirugía. Ok, ¿qué más? Bien, los tipos 3, 4 y 5 son los que tienen un pronóstico más grave. Sin embargo, los tipos 1 y 2, que son los que di al principio, estos son un poco más leves, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a las complicaciones de estas fracturas, la mayoría sanan sin complicaciones, pero hay factores que aumentan el riesgo de un mal crecimiento óseo, ya sea que esté deformado o que esté retrasado. Entonces, depende de la gravedad de la lesión. Esto es si el cartílago de crecimiento se desplazó, se quebró. Entonces, aquí depende de la gravedad, va a ser la deformidad de la extremidad, ¿no? En cuanto a la edad del niño, pues también vimos que es importante porque los niños más pequeños tienden a tener más años de crecimiento. De modo que si el cartílago de crecimiento sufre un daño permanente, entonces esto existe a que el niño crezca con una deformidad. En cuanto también es importante la ubicación de la lesión.
Una fractura que está alrededor de la rodilla, esta va a ser más sensible a las lesiones. Una fractura del cartílago de crecimiento en la rodilla, pues puede hacer que una pierna quede más corta o más larga, o depende qué es lo que pase, si se afecta al cartílago de crecimiento. Incluso puede sufrir un daño permanente. Siguiente, por favor. Bien, y eso sería todo por mi parte, doctora. Muchas gracias. Efectivamente, Salter y Harris en el libro de Touchdown nos da una amplia explicación de lo que es las fracturas en el niño y sobre todo las lesiones de los cartílagos articulares. El problema más fuerte y más frecuente en el niño es de que cuando es por aplastamiento, porque suele no fracturarse las partes óseas, sino se hacen más contactante el cartílago de crecimiento en un área. Y a veces es tan leve que el médico no se da cuenta. Y a veces, aunque nos demos cuenta, el corregirlo a veces suele ser más peligroso que no hacerle nada. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes tratar de separar la metáfisis del tercio medio del hueso o proximal. ¿Con qué exactitud vamos a hacer la tracción para separar esa compresión, ese aplastamiento que hay en el cartílago del crecimiento? A lo mejor lo que hacemos es de que rompemos el cartílago de crecimiento y entonces se separa más de lo que debe de ser. Entonces es más peligroso ahora sí que el tratamiento que la lesión. A veces la lesión es mínima, pero está el aplastamiento observable. Y por quererlo corregir, a veces lo dañamos más. Es un dilema para el médico que ya tiene experiencia. Muchos médicos, por ganarse unos centavos por una cirugía, hacen supuestamente el esfuerzo y acaban lesionando más el cartílago de crecimiento. Acuérdense que primero es dimum non nocere. Primero no dañar. Si ya está dañado y yo corro el riesgo de dañarlo más, mejor lo dejo como está. ¿Cuáles son los defectos? Si es de rodilla, pues que nos haga un genovaro, un genovalgo, que haya un acortamiento leve de 1 centímetro, cuando menos, en comparación con el homólogo. Las fracturas de esa área a veces parecen fáciles, dependiendo. El problema es cuando es multifragmentaria, porque inclusive hay que sacar injerto de la cadera del niño para poder rellenar todas las partes que quedan libres con oquedad, que no hay contacto óseo. No lo podemos dejar así, porque entonces es una mala consolidación. Hay que meterle injerto para que quede compactante y contactante. Aparte de estar compactado, estar en contacto todas las partes óseas para que haya una estabilidad bastante buena
y no quede un hueso endeble, un hueso que con cualquier movimiento brusco se pueda fracturar. Muy bien, pues estamos en el minuto 33. ¿Lo dejamos para la próxima o quiere alguien comenzar? Y ese alguien es Lisbeth. Pues aquí las tengo, pero es del pie, no sé. Perdón, Le digo que aquí tengo las diapositivas, pero como usted diga. si quieres comenzamos de una vez y ya si no terminas, continúa porque no creo que termines. Ah, ok, está bien, Ándale pues. ya proyecto. ¿Ya se ve mi pantalla? No. Ya. Ok, gracias. Buenos días, compañeros y maestro. El día de hoy les voy a hablar acerca de fractura del pie. Nuestra compañera, una compañera anterior ya había hablado acerca de su anatomía y habló también acerca del pie anterior. Pero como forma de recordatorio, vamos a tener que la anatomía del pie se va a dividir en tres partes. Lo que es el antepié, que vendrían siendo las falanges, el medio pie, que vendrían siendo lo que es el tarso, y ya el retropié va a ser lo que es el tarso. En el retropié vamos a tener que va a ser el astrágalo y el calcáneo. En lo que es la parte media, vamos a tener 5 huesos irregulares. ¿Cuáles son estos 5 huesos? Bueno, es el cuboides, el escafoides y los 3 cuneiformes. Y en el antepié vamos a tener que van a ser las 5 falanges que conforman al metatarso. Como había comentado, mi compañera les mencioné acerca del pie anterior, ahora le vamos a hablar acerca del pie medio. Para comenzar, vamos a mencionar que se encuentra el cuboides, el escafoides y lo que son los cuneiformes o también las cuñas. Para empezar, vamos a hablarle de los cuboides. Bueno, el cuboide se va a articular con el calcáneo y medialmente con el navicular y el cuneiforme en forma lateral. Distalmente vamos a tener los dos metatarsianos externos. El cuboides se considera que es el único hueso que se articula con las articulaciones de Chopard y Lisfranc. Por el otro lado, las cuñas, o lo que son también cuneiformes, se van a ubicar en la línea anterior, o también como podemos ver, se puede considerar que es la segunda hilera de los huesos del tarso. Y están conectadas al hueso escafoides por su parte trasera o cara posterior, o con los metatarsianos, que tendríamos que sería el primero, el segundo y el tercero, o el medial, medio y lateral. Por su parte, en este caso delantera, o su cara anterior. Y solamente la tercera cuña vamos a tener que se va a articular con el hueso cuboides. Por parte del escafoides o navicular, también se le conoce así,
La parte posterior va a ser cóncava para acoger o hacer que se enlace con lo que es la cabeza del astrágalo. La anterior se divide en 3 secciones que se articulan con las respectivas cuñas o huesos cuneiformes. En la parte lateral va a aparecer de forma inconstante o como un pico donde existe esa relación para que tenga esa relación con el cuboides. Y en la zona medial o interna forma un vértice, en este caso que se le va a conocer como la tuberosidad navicular. Ya entrando al tema de fracturas de pie medio, vamos a tener que las lesiones como tal del pie medio se van a dividir en el hueso navicular, que es el hueso que lo forma, también como los cuneiformes y los cuboides. Pero no solamente van a entrar esas estructuras, sino también se va a considerar lo que es la luxación de la articulación de choque. Como vemos en la imagen, ahí podemos ver las 3 secciones que se dividen los huesos y aparte la luxación de Chopard que se va a encontrar entre el navicular, el cuboides, el astrágalo y el calcáneo. Son los rojitos. La parte de enfrente, que es la más rojita, vamos a tener que es la articulación de Lisfranc. Ahora sí, ya para entrar al tema de lo que es la división de fracturas. Bueno, antes de entrar, olvidarles comentarles que hay que tener en cuenta que todo ese tipo de fracturas que vienen siendo el pie medio se presentan o se pueden presentar complicaciones y esto da como resultado lo que es la artritis. Ahora sí, hablando de fracturas del navicular tarsal, vamos a tener que en el hueso como tal navicular del pie se va a encontrar pues en la zona medial del pie. Y en este caso, ¿quiénes son los más propensos a padecer esto? Bueno, pues los atletas por el esfuerzo que hacen en su día a diario. ¿Por qué se producen? Bueno, pues puede ser causada por caídas, torceduras severas o traumatismo directo con el hueso navicular. Pero también al tener una fuerza repetida con el pie, se puede originar una fractura que realmente no se le va a considerar un traumatismo agudo, pero se le conoce como, bueno, y en este caso se le conoce como fractura por esfuerzo. Por parte de la que es fracturas del navicular, vamos a tener una división en esta zona, en el cual vamos a dividirla en fracturas de la astilla dorsal, fracturas de la tuberosidad y fracturas del cuerpo navicular. Por parte de las fracturas de la astilla dorsal, vamos a tener que se va a deber a lo que es un arrancamiento capsular. Esto se puede ver por flexión, se puede dar por flexión plantar, como lo podemos ver en imágenes, como cuando se hace el pie hacia abajo, y también en lo que es pronación del pie, que se va a hacer hacia un lado. De hecho, aquí muchas personas tienen ese tipo de posición ya en el pie. Entonces, con una flexión forzada, se puede dar ese tipo de fracturas. En sí, el tratamiento va a consistir en un enyesado, pero va a ser corto de pierna, y se considera que se le va a agregar este peso, ya en este caso, según se tolere. Y pues mencionaba el libro que aproximadamente son por 4 semanas. En lo que es fractura de la tuberosidad, vamos a tener que ahora se va a tener un arrancamiento, pero de lo que es el tendón tibial posterior. Y se va a producir por lo que es la eversión del pie.
es como hacerlo hacia afuera. En el examen radiológico se puede confundir con el hueso tibial externo. ¿Por qué? Bueno, el hueso tibial externo vendría siendo lo que es un huesecillo como accesorio. Este huesecillo se le va a conocer como navicular accesorio. Entonces, por la formita que tiene, suele confundirse con este hueso. Pero las características que va a tener distintivas, lo que es el hueso tibial externo, es que sus bordes van a ser redondeados. Por parte del tratamiento, se va a tener que hacer una reducción abierta y fijación interna. Bueno, ya hablando de fracturas, de lo que es la tuberosidad navicular, vamos a tener que se va a tratar con un enyesado también, pero por toda la pierna. Bueno, es que aquí en este caso de lo que es la fractura de la tuberosidad se van a presentar ciertos desplazamientos. Estos deben de tener como mínimo 2 milímetros. Entonces, cuando en este caso de fracturas, que se ve involucrada lo que es la tuberosidad navicular, nada más te va a hacer el enyesado de pierna ahora con lo que es la inversión del pie anterior. Y de igual manera, mencionaba que a las 4 semanas se iba a cambiar ahora el enyesado y se iba a colocar el pie en una posición neutra, y en ese se iba a aplicar otra vez lo que es el enyesado corto de pierna y se iba a mantener otra vez por aproximadamente 2 semanas adicionales, haciendo un total como de 6 semanas. Por otra parte, también tenemos lo que es fracturas del cuerpo del navicular. Este tipo de fracturas son menos comunes y son causadas por hiperextensión o inversión forzada. Aquí se considera que hay 3 tipos radiológicamente. En el tipo 1 vamos a tener que se va a enfocar hacia lo que es la dirección de la línea de la fractura. En este caso se va a considerar que es una fractura primaria porque no va a existir como que ese desplazamiento. Sin embargo, en el tipo 2, esa se va a analizar lo que es el desplazamiento del pie anterior y del pie medio. Y en este caso, se va a tener la relación con la articulación talo-navicular. En el tipo 3 vamos a tener que, aquí ya va a existir una ruptura de la articulación. En esta se van a presentar fracturas conminutas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser varias fracturas chiquititas con desplazamiento, pues se va a tener un desplazamiento lateral de lo que es el antepié y su rotura y va a tener una rotura con lo que es la articulación cuneonavicular. Este tipo de fractura se va a ver frecuentemente asociado con lesiones de lo que es el cuboides o procesos que son anteriores con el calcáneo por su relación. En este caso se considera que se va a requerir una reducción abierta para establecer tanto la posición de navicular como de las conminutas que se tenía o de las incongruencia articular que se tiene. Otro tipo de fractura es por estrés. Esta ya no entra entre las
en los tres tipos radiológicos, pero también se presenta en lo que es la fractura del cuerpo navicular. Este tipo de fractura generalmente se va a tener una línea de fractura, pero orientada hacia lo que es sagitalmente y se encuentra en el tercio medio. Se considera que puede ser o completa o incompleta. Igual, esto también se va a considerar que ocurre en los deportistas, pero en este caso ya de los más jóvenes. Para su diagnóstico, se puede hacer bueno, se va a requerir lo que es una resonancia, pero magnética. Mm, por su parte, lo que tienen de complicaciones, todo este tipo de fracturas en general, puede dar lo que es la osteonecrosis, y el riesgo se va a aumentar en la fractura que están desplazadas, y sobre todo cuando se tiene que se presenta en combinación. Puede dar lugar a lo que es un colapso del navicular o lo que necesitaría un injerto óseo o una fijación externa. Entonces, también puede producirse lo que es una artrosis postraumática como resultado de lo que es la incongruencia articular, de una lesión que presenta fragmentos, en este caso, que están libres. Se puede considerar que hay una incidencia de dolor persistente y lo que son problemas de consolidación en esta zona, ya sea por las conminutas que quedaron y por lo tanto se deben de fijar con tornillos e injerto de huesos, ya sea en una forma autóloga. Aparte de lo que son las fracturas de los cuneiformes, estas se consideran que son muy poco comunes y suelen ser causadas por un trauma directo. Vamos a tener que existe una subluxación del primer cuneiforme y de las articulaciones con el navicular. Hay que recordar que en los cuneiformes estamos hablando no solamente de un hueso, sino de 3 huesos. Entonces, cada uno va a tener su propia fractura y algunos se van por la cercanía o porque articulan, van a tener también se van a ver afectados. Entonces, teniendo que se va a tener una subluxación en el primer cuneiforme que va a estar con el navicular, también se tiene que en el segundo cuneiforme se produce de manera habitual como parte de una luxación del infra. En este caso igual se las marque con una línea rojita. En este tipo de luxación del infra ya la había comentado mi compañera anterior, pero hay que recordar que esta se trataba de que se unieran los huesos metatarsianos, es decir, los huesos largos que conectan con el pie, y los huesos tarsianos, que vienen siendo los huesos que están en el arco. Y también se ve lo que es involucrado en general en el pie medio. La presentación típica como tal de la fractura cuneiforme es de un paciente que me va a referir dolor en la parte media del pie y sobre todo cuando se carga peso. Y se va a tener también esquimosis sobre el dorso o la planta del pie en una zona medial. También se puede producir lo que es un aumento en la sensibilidad cuando se hace la palpación y se observa evidentemente si existe la luxación o digo una dislocación o no. A ver.
En lo que es las radiografías que vemos del lado derecho, vamos a tener que en la A se va a tener una vista anteroposterior y en la AB vamos a tener lo que es una oblicua y este caso es en el pie derecho. Y pues se muestra lo que son las fracturas del cuneiforme lateral. Por parte en la radiografía que está abajo, que es la número D, va a tener que, va a ser una radiografía oblicua de lo que es el pie. Y en este caso va a tener tanto fractura del primero, como también una fractura en el vértice inferolateral del escafoides, en este caso del segundo, y la fractura del vértice superior medial del cuboides, que es el tercero. Y también se va a ver involucrada lo que es el cuarto metatarsiano. Como ya les había dicho, a veces no solamente se dislocan o se fracturan ciertos huesos, sino como están en conjunto, también se ven afectadas otro tipo de articulaciones. Aquí se va a ver también que se presenta una fractura por un trauma directo. Ay, perdón. Bueno, como tratamiento, vamos a tener que, si hay fracturas que están vinculadas, se va a realizar ¿Qué te cayó mal? de manera abierta por medio de lo que es una incisión dorsal. Pero en sí el tipo de fractura que se da suele tratarse con un enyesado igual corto de lo que es la pierna y se le va a agregar este peso. También igual según se tolere y va a ser durante 6 semanas. Y cuando se tenga una luxación del primer cuneiforme se va a tratar operatoriamente. En este caso se van a ver involucradas lo que son no solamente este hueso, sino también se va a ver involucrado el primer cuneiforme, el navicular y el cuneiforme, es como lo que les explicaba. Y si hay fracturas vinculadas, ahora sí, ya se va a tener lo que es el procedimiento donde hay que fijar estos fragmentos y para esto a veces se utilizan lo que son clavos para fijación. Si hay fracturas relacionadas, ahora sí, se va a hacer se va a hacer de forma cerrada para que no existan problemas posteriores. Y en el posoperatorio se va a aplicar un enyesado corto de pierna, pero ahora no se le va a poner peso y se va a tener así por otras 6 semanas. Aquí existe un procedimiento más en el que se va a tener que va a existir un zapato con una suela rígida y también se le va a poner un arco de soporte. Por parte de lo que son las fracturas de los cuboides, vamos a tener que se va a encontrar en una articulación calcáneo-cuboidea, es decir, que va a estar con el calcáneo y con los cuboides. También
se va a ver involucrada lo que es el cuarto y quinto metatarsiano. Estas tres estructuras, bueno, cuatro, que son el calcáneo, la cuboidea, el cuarto y quinto metatarsiano, se le va a conocer como lo que es la columna lateral del pie. Por ser una zona encargada de transferir la carga desde el talón hasta la parte delantera de lo que es el pie. Y esto nos va a ayudar para que nosotros tengamos esa estabilidad rígida, así como también le va a dar una estabilidad a lo que es la columna lateral. Este tipo de fracturas, de igual manera, son infrecuentes. Y es que también su estabilidad se ve pues reforzada, porque no solamente está el hueso, sino existen múltiples ligamentos y tendones que se van a ver relacionados con esta articulación. Bueno, con este hueso. Destacando un ligamento total, podemos decir que se va a encontrar el calcáneo cuboideo, lo que es en la parte dorsal y plantar. También el tendón peroneo lateral largo y en la porción lateral de la fascia plantar. Ahora vamos a tener que esta se puede presentar por un trauma igual directo. Aquí se va a tener lo que es un arrancamiento de la cápsula cuando se tenga una inversión o una eversión del pie anterior. Como podemos ver en la imagen, ahí están los dos tipos de inversión y eversión. Así como también se puede dar por lo que es un aplastamiento, que en este caso vendría siendo por compresión, o lo que es una caída sobre el pie en flexión, en este caso plantar. Vamos a tener que se van a distinguir dos tipos de fracturas. En este caso vamos a tener lo que es la fractura de cascanueces y las fracturas por abulsión. Doctor, ¿continúo o No, seguimos en la próxima clase. antes de que explique cada uno? Dejamos pendiente. Ok. Muchas gracias. Ok, doctor. Buen día. Buen día.